La vez pasada hicimos algún ejercicio de ¿cómo se llama? De número de coordinación. Lo voy a acabar de ver muy rápido, porque nos quedamos revisando el ejercicio, ¿se acuerdan? Pero antes de verlo, quisiera leerles la lista definitiva que ya tengo de escolares, por ver si no hay errores, si todo está bien. Por lo pronto, creo que hay 37 inscritos, de los cuales aquí solamente hay 27, faltan 10 personas. Si conocen alguno de los que faltan, no es para ustedes, porque esto no es, evidentemente, díganles que es deseable la asistencia, que si no, luego se pierden y no hay manera. Bueno, les voy a compartir la lista y vamos a pasar lista, ¿sale? Para que la vean. Esta es ¿ya la ven? Sí, profesor. Sí, Sale, entonces, Saúl Amador. Si no tienen micrófono, pónganme en el chat, por favor. Saúl, no. No vino. Mariana Lisset Bastida. presente. Sí. Gabriel Misael Carmona. Presente. Itan José Chávez. Sí. Elisa Berenice Chávez. Linda Lynn Ebromares. Ya llegó Saúl, lo acabo de ver. Linda Lynn, ¿no está? No está. Alberto Espinosa. Ángel de Jesús Ferrer. Presente. Adrián Estefani Flores. Profe, sí, presente. Soy Ángel. No sé yo, hasta ahorita te vi. Sí. Ya, gracias. Adriana Estefani Flores. María Fernanda García Ortiz. Presente. Adrián García Sánchez. Adrián García Sánchez. Eloísa Alejandra García Servín. Presente, profesor. Ay, perdón, sí. Tecla equivocada. Gracias. Jonathan Eduardo Gómez. Sí. Oscar Eduardo Grande. Darel Guerrero Pérez. Rafael Brandon Noel Gutiérrez. Herbert Alonso Guet. Gracias. Saúl Luciel Hernández. Presente. José Armando Jarquín. Diana Karen Juárez. Presente, profesor. Jonathan Lavariega. Miguel Ángel León.
Presente. Josué López Sánchez. Josué David. Elena Nayeli Malváez. Elena. Marlon Daniel Martínez. Presente. Nova García Brian. Presente. Diego Orozco. Presente. Samantha Ortiz. Presente. Arturo Pedrosa Rojas. Presente. Alejandra Portillo. Presente. Valeria Puente. Valeria Puente. Presente, profesor. Gracias, Valeria. Arely Sofía Ramírez. Presente. Gabriela Reyes. Presente. Jessica Rodríguez Hernández. Presente. Kevin Valtierra. Presente. Itzel Vargas. Itzel. Ángel Yael Venegas. Presente. Y por aquí abajo tenemos a Aldo Acosta Presente. y Alan Iván Miranda. Presente. Bueno, jóvenes, ¿alguno que no esté y que deba estar? ¿Alguno que haya dicho Valeria Puente? Puente Valeria, sí, te puse que sí y ya está. ¿Alguno que no haya que mencioné y que le puse que no? ¿O algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a guardar esta lista. Eso es como quedamos ya en el grupo. Voy a ponerla en el escritorio. Listo. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a continuar con la clase, ¿sale? Está llegando la señorita Paredes, luego le cambiamos. Vamos a hacer un... Ay, íbamos a ver otra cosa, perdón. Déjenme revisar muy rápidamente algunos, sobre todo ver los errores más comunes de la tarea de... Bueno, no fue tarea, fue ejercicio en clase. Y... Este no es, perdón, stop share. Tengo 1000 cosas abiertas, de repente se me va el... Aquí está. Y le digo... Aquí está. Esta fue la que estuvimos viendo. Voy a agarrar una al azar para simplemente ver. Este se ve llena.
Y nos habíamos quedado en esta que creo que era la de cromo, me parece, que habíamos visto que el cromo con 4 amoníacos y con 2 nitritos era el número de coordinación 6. El estado de oxidación. El estado de oxidación, en este caso, está mal, por una sencilla razón. El amoníaco contribuye con 0, el nitrito con 1, entonces una forma de verlo es simplemente la suma de las cargas de cada uno de los ligantes debe, más la carga o el estado de oxidación del metal central debe ser igual a la carga de la esfera de coordinación. Si la esfera de coordinación es 1, yo tengo que los amoníacos contribuyen con 0, el nitrito con 1 menos, entonces tenemos 2 nitritos, entonces tenemos 2 menos, más un número que me tiene que dar 1 más, pues este número tiene que ser 3. ¿Sí? Entonces esto debe ser 3. Ok, luego el circonio con Q, nitrito y agua. Vamos a ver qué es Q. ¿Sale? Q es uno que tiene carga 1 menos y se comporta normalmente como bidentado. ¿Vale? Entonces Q, 2 Qs, serían 4, 5, 6, 7. Entonces el 7 estaría bien. Cuando ustedes ven que ligantes se pueden comportar como monodentados o como bidentados, dependiendo a veces de uno de otro, muchas veces si excede el número de coordinación 6 y es un metal pequeño como el circonio, eso nos hace pensar que este Q se va a comportar como monodentado. Pero bueno, ahí no tenemos en este momento manera de saberlo. Lo que sí tenemos manera de saber es el estado de oxidación. La carga de la esfera de coordinación, que está aquí en el cursor, vean, es 0 porque no dice nada. Entonces, la carga de del circonio más la de Q, más la de nitrito, más la de el agua, tiene que ser 0. Entonces, 2 Qs son 2 menos. 2 nitritos son, 2 nitratos son 2 menos. ¿Qué número le tengo que sumar a 4 menos para que sea 0, que es la esfera de coordinación? Pues es igual a 6. Está mal, entonces tiene que ser igual a 4. ¿Sí? PF3. Vamos a ver qué es el PF3. Creo que ni siquiera está la estructura porque es obvio. Si se fijan, las P's son fosfinas y luego pueden tener unos sustituyentes. En este caso tiene fenilos, que serían estos de aquí. Cuando yo pongo PF3, son fluoruros, es neutra, las fosfinas. Entonces, es platino 1 con número de coordinación 4. ¿Por qué 2? No lo sé. Ahí es platino 1. Recuerden, en química de coordinación no podemos poner, jamás podemos pensar que el estado de oxidación va a ser el que aparece en la tabla periódica. Puede coincidir, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer la carga del platino más 4 veces la carga del trifluoruro de la trifluorofosfina, que es la carga de 0, me debe dar 1 más. Como es algo más 1 más 0, me da 1 más, pues el platino tiene que ser 1 más, ¿sí? Luego, este número de coordinación 4 son ligantes sencillos que tienen 2 cianuros y 2 cloruros. Ahora, el níquel, más los cianuros, más los cloruros, me deben de dar 2 más, porque lo que yo tengo fuera de la esfera de coordinación son 2 sodios más. Cada sodio es un sodio más, como ustedes lo saben, eso es de química general. Y entonces, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del sodio? Del níquel, 2 más. Perfecto. La trifenilfosfina, que es la que veíamos acá abajo, la fosfina es neutra cuando tiene 3 fenilos. Tenemos 2 más un cloruro, entonces el número de coordinación 3. Y el oro es 1 más. No es raro este tipo de números de coordinación, cosas como oro, como plata, y sobre todo que las trifenilfosfinas son muy grandes, entonces torban mucho, tienen mucho impedimento estético. ¿Sí? Paladio, SAC2 y DPP. SAC, ¿qué es el SAC? Vamos a ver qué es el SAC. SAC es que es monodentado con carga negativa, y el DPP es una difenilfosfina. ¿Sí? Entonces,
Difenilfosfin, 2 SACs, me da carga, son 2 más. Entonces el paladio, y esto tiene carga 0, aquí tenemos una carga 0, no indica nada. Entonces el paladio tiene que ser, déjenme ver algo. Ahorita voy a responder. Déjenme poner esto en el pizarrón, discutir esto en el pizarrón. Ay, esto no es lo que quería. Era paladio. Vamos a discutir para que no se vaya. Por aquí Gabriel Carmona me pregunta, ¿cómo sería la geometría número 7? Sería parecido a un octaedro con un... Déjame dibujar para responder la de Gabriel. El octaedro sería así. Dos axiales. Perdón, pero vamos a borrar. Dos axiales y luego uno hacia afuera del plano del pizarrón, más o menos en este sentido. Otro hacia afuera del plano del pizarrón. Y luego para atrás, uno, para atrás, otro. Entonces tengo un sustituyente aquí, un ligante, un átomo donador aquí, un átomo donador aquí, un átomo donador aquí, un átomo donador aquí y otro aquí. Recuerden que los de arriba y los de abajo se llaman axiales y los que están aquí se llaman ecuatoriales. El 7 vendría metido entre esta cara. Aquí estaría el séptimo ligante. Esa es la geometría. Y ahora, vamos a hacer esto. Recuerden que el estado de oxidación de más ahí, salió feo, va de nuevo, más más tiene que ser igual a, porque he encontrado muchos errores en las tareas en este sentido, sobre todo en los estados de oxidación. Tiene que ser igual a la carga de la esfera de coordinación. ¿Cuál es la carga de la esfera de coordinación en este caso? En este caso es 0. El SAC es 1 menos, tengo 2, entonces son 2 menos, ¿vale? El DPP, la difenilfosfina, es 0, tiene carga 0. Y entonces, ¿esto cuánto tiene que ser? Pues 2 más, ¿sale? ¿Sí lo ven? Entonces, siempre hagan esto. Entonces, muy sencillo. En el caso de que tengan un contraión, pues vean los contraiones que son. Si son positivos, la esfera de coordinación tiene que ser negativa. Si son negativos los contraiones, por ejemplo, si tienen cloruros afuera, pues entonces tiene que ser positiva la esfera de coordinación. Si tienen sodios o potasios fuera, entonces tiene que ser negativa la esfera de coordinación. Entonces, de esa manera ustedes pueden saber fácilmente cuál es el estado de oxidación de cada uno. Porque es importante calcular el estado de oxidación para los ejercicios que vamos a ver para todo el resto del curso, ¿sí? Profe, Sí, ¿y en el níquel no sería 6 más? vamos a hacerlo, ¿vale? Es que es muy importante que si se quedan con alguna duda,
la resolvamos así con el pizarroncito, de manera que ustedes prefieran. Entonces vamos a escribir el del níquel, ¿sí? Entonces esto que me están diciendo es magnífico. Entonces primero tiene 2 sodios, Na2. Luego viene la esfera de coordinación. Y la esfera de coordinación es níquel con 2 cianuros. Los cianuros que le ponemos 2. Y luego los cloruros que le ponemos 2. Y luego se cierra la esfera de coordinación. ¿Esto qué quiere decir? Primero tenemos que separar esto en los contraiones y la esfera de coordinación. Tenemos 2 sodios más, porque están fuera, y recuerden que lo que está fuera es iónico. 2 sodios, el sodio siempre tiene un estado de oxidación más. Y luego tenemos lo de la esfera de coordinación, y la esfera de coordinación es, entonces, ¿qué tiene que ser? Sumado tiene que dar la electroneutralidad, y de esto debe ser la esfera de coordinación, para no escribir todo, la pongo así, tiene que ser 2 menos. ¿Sí? Entonces, si hacemos la suma de este más la suma de este más la suma de este, me tiene que dar la carga de la esfera de coordinación, que es 2 menos. Entonces, los cloruros son 2 y cada uno contribuye con menos, entonces sería 2 menos. El cianuro es menos, y como son 2, me contribuye con 2 menos. Y el níquel, entonces, 2 menos y 2 menos me da 4 menos. ¿Qué le tengo que poner aquí para que me dé 2 menos? 2 más. ¿Sí? 2 más 2 menos me da 0, más 2 menos me da 2 menos. Es la carga de la esfera de coordinación. Tienen que considerar los contraiones, ¿sí? Eso es importante. ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, está bien. Entonces, es importante establecer la carga de la esfera de coordinación. Cuando no dice nada y no tiene contraiones es 0. Pero cuando tiene contraiones hay que ver si son positivos, la carga será negativa. Si son positivos aquí, la carga será negativa. Si fueran negativos, la carga de la esfera de coordinación será positiva. Entonces, la suma debe ser la suma de las cargas y los estados de oxidación. Vale, eso no quería. Bueno, la plata, el amoníaco es 0 y la esfera de coordinación tiene carga 1 más, entonces plata 1 y número de coordinación es 2, está correcto porque simplemente tenemos 2 amoníacos. La fenantrolina es bidentada y es neutra. Son 4 dientes ahí y 2 del tiocianato serían 6. ¿Y cuál es el estado de oxidación? 2. ¿Por qué? Porque la esfera de coordinación tiene carga 0, la fenantrolina es 0, entonces 2 cianuros menos, 2 tiocianatos menos, que son 2 menos, más 2 más del estado del hierro, me da que el estado de oxidación de hierro es 2 más. El isotiocianato es muy parecido. Y ahora, ¿qué es la DDPE? Pues si no me sé la estructura ni cómo es ese ligante, pues lo tengo que ver en la tabla. DDPE. DDPE, ¿dónde está DDPE? Aquí está, es la difeniletilfosina. Aquí, perdón, aquí tiene un error, era difeniletilfosina. Entonces, esta es neutra y es bidentada, son 4, y 4 tiocianatos, 8. Para un molibdeno tiene un número de coordinación 8, y tiene estado de oxidación 4 menos de los isotiocianatos. Fíjense, este se diferencia de este, porque este está coordinado por nitrógeno, por eso se llama isotiocianato, y el de arriba se llama tiocianato. Entonces, 4 negativos más 3 positivos me da el 1 negativo, entonces está bien este estado de oxidación. ¿De acuerdo? El acetilacetonato es un ligante bidentado que tiene carga 1 menos. Entonces, aquí está. Se deslocaliza la carga entre estos dos oxígenos y es un ligante bidentado. Es muy común y forma compuestos bastante estables. Si se pone el berilio, el estado de la número de coordinación son 4, porque 2 dientes de cada acetilacetonato son 4, y el berilio tiene 2 más. Luego, acetilacetonato más piperidina, bidentado y todos los 3 bidentados,
3 ligantes bidentados, 2 bipis y una CAC, son 6, número de coordinación 6, y el ACAC es 1 menos, con un contraión cloruro, me da 2 más, ¿sale? Cobre con SAC, recuerden que el SAC es 1 menos, más bipridina neutra, me da que es 5 y 2 más. Entonces, en general la mayoría están bien. Estuve revisando los ejercicios, por eso quise acabar de revisarlos, y había algunos errores, sobre todo en estado de oxidación. Y en la mayoría están bien los, ¿cómo se llama? Las configuraciones electrónicas. Lo que sí tienen que considerar es que si tienen mal el estado de oxidación, les va a salir mal la configuración electrónica. ¿Sale? Y es importante cuando veamos modelos de enlace. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo bien. Recuerden, la fórmula mágica es esto, ¿no? Ahora, las posibles geometrías. Otra vez compartí la que no debía. Las posibles geometrías. ¿Dónde se lo dejé? Aquí. Las posibles geometrías. Número de coordinación 4 es cuadrado o tetraédrico. 6 octaédrico. Aquí ponen oro cuadrado. Todavía no tenemos ¿cómo se llama? La consideración sabemos si esto es cuadrado o tetraédrico, puede ser las dos. Luego, manganeso salen, tiene un número de coordinación 5. Ese está mal, vamos. El salen, si se fijan, es 1, 2, 3, 4. El número de coordinación tiene 2 oxígenos donadores y 2 nitrógenos donadores. Entonces el número de coordinación es 4. Esta cosa suele ser muy plana, el salen. Eso no necesariamente lo pueden saber. Y se le pone arriba, en forma axial, un cloruro. Y es muy común ese tipo de cosas. De hecho, los primeros modelos para transferencia, para transportar oxígeno, eran con salen. Eran de cobalto, algunos de otros metales de transición, donde se ponían el salen, otro ligante, y en el sexto posición de coordinación, porque esto es un pentacoordinado, sería el salen, queda, como es plano el salen, queda 4, un cuadrado abajo, y arriba un cloruro. Entonces sería una bipirámide trigonal. ¿Sí? Entonces, las que son raras, pues son estas, ¿no? Ya vimos la clase pasada algunas de las geometrías. Les voy a pasar un documento donde viene lista de todas las posibles geometrías y cómo se ven bien. Ya está en el video de la clase pasada, de todas formas. Bueno, sabiendo el número de coordinación y el estado de oxidación, ahora ya podemos ver isomería. Ya estuvimos viendo algo de isomería la vez pasada. Voy a repasarla muy rápido. Hay muchos tipos de isomería. Ven la presentación, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver y luego haremos ejercicios. La isomería conformacional es simplemente si son a muy pocos ejemplos, que uno sea cuadrado y el otro tetraédrico, ¿sí? En cosas similares. Vamos a ver las más importantes. La deposición de coordinación. Los compuestos que son bimetálicos o trimetálicos suelen ser también bastante comunes en la química de coordinación y en la naturaleza. Muchas de las enzimas que tenemos, las oxigenasas, hay enzimas que transportan oxígeno. ¿Conoce alguien alguna enzima que transporte, bueno, alguna proteína que transporte oxígeno más que enzima? Proteína. ¿Cómo se llaman las proteínas? ¿Alguna proteína que transporte oxígeno? ¿Cómo se llama la proteína por excelencia que transporta oxígeno? Hemoglobina. Hemoglobina. La hemoglobina son 4 subunidades de un grupo hemo y se coordina el oxígeno arriba. Sin embargo, los caracoles son de sangre azul, son de los pocos animales o los pocos seres vivos que tienen sangre azul. Los humanos, a pesar de lo que digan algunos, no tienen la sangre azul. Los que tienen la sangre azul son algunos invertebrados, como algunos moluscos, y
Y la tienen azul porque son 2 centros de cobre en un bimetálico. Entonces, transporta el oxígeno entre 2 centros de cobre. Entonces, ese tipo de situaciones son muy comunes en la naturaleza, ¿no? O sea, las podemos encontrar en muchos lugares. Nosotros también tenemos sustancias, enzimas en nuestro cuerpo que son bimetálicas. Y en aplicaciones industriales como la catálisis es muy común este tipo de compuestos, que está puenteado por algún tipo de ligante. En este caso tenemos tres tipos de ligantes. Los, esto no quería. Tenemos los oxidrilo que tienen carbono menos, los cloruro con un carbono menos y los amoníacos neutros. Si se fijan, aquí tenemos 4 en un centro metálico y 2 amoníacos en otro centro metálico. Y en este lado tenemos 3 y 3. Entonces se pueden dividir de forma diferente y eso le da propiedades diferentes y eso son isomería de posición o de coordinación. Un contraión de un compuesto de coordinación no tiene que ser necesariamente un ion simple. Puede ser también un ion complejo, es decir, otro compuesto de coordinación. De hecho, había muchos en los crayones que pintaban los niños hace ya muchas décadas, hacían compuestos de coordinación de cobre, donde era la esfera de coordinación, un contraión es complejo y la esfera de coordinación también complejo, eran de este estilo y daban diferentes colores, ¿sí? Y por eso usaban en los crayones. Después se dejaron usar porque se usaba ferrocianuro, entonces con medio ácido se soltaban los cianuros y cuando el niño se lo comía, pues podía ser tóxico. Entonces podemos tener el cobalto con amoníacos y cromo con oxalatos o viceversa. La fórmula es exactamente igual, se parecen muchísimo, nada más que no es lo mismo que un cobalto tenga amoníacos que un cromo tenga amoníacos. Son de color diferente. Tiene propiedades ópticas diferentes, es decir, propiedades espectroscópicas diferentes. Y también tiene diferentes, algunas cosas. Podemos tener esta isomería con dos diferentes, con el mismo metal, no tienen que ser dos metales diferentes. En este caso tenemos cromo. Tenemos cromo con amoníacos y tiocianatos, 6 y 6, o pueden estar repartidos de diferentes formas. Y eso tampoco es raro. Cuando nosotros hacemos con ligantes sencillos síntesis, a veces nos salen mezclas, son mezclas de este tipo de isómeros. Entonces, lo que hizo Werner fue aislar cada uno de estos isómeros, lo cual experimentalmente es muy complicado. ¿Sale? Esto es importante, la isomería de ionización, porque muchos de los contraiones también se pueden comportar como ligantes. Por ejemplo, el bromuro aquí está coordinado, no es iónico. Y el que es iónico es el sulfato, y aquí es a la inversa, y tiene propiedades diferentes. El sulfato coordinado da propiedades diferentes al compuesto de coordinación que si está el bromo coordinado, y como contraión. Independientemente de la carga obviamente va a dar propiedades diferentes, no es lo mismo una especie cargada 1 más como 2 más, que son el caso, 2 más, la esfera de coordinación aquí, y 1 más en este caso. Pero también el que esté coordinado un bromo, o que esté coordinado un sulfato, lo hace diferente en propiedades electrónicas, ópticas, de todo. A veces las aguas pueden estar coordinadas o formando parte de la esfera de cristalización. Y esto pasa no solo con el agua, también pasa con algunos otros disolventes. De hecho, con los alcoholes es más común este tipo de situaciones. Entonces podemos tener solvato o coordinado. Entonces se llama isomería de cristalización. Isomería de unión, ya lo habíamos visto. El tiocianato se puede pegar por el azufre, que en este caso es el azufre, o en el cromo, o en el isocianato, que es así. ¿De qué depende? Pues de las condiciones experimentales. Y no siempre es fácil obtener condiciones experimentales en este sentido. Igual el nitrito se puede coordinar por nitrógeno o por oxígeno. Había una práctica hace algunos años, no sé si se sigue manejando, hace varios años que no doy laboratorio, en donde se coordinaban los nitritos de una manera y de otra. Esa práctica no gustaba ni a los profesores ni a los alumnos, no porque no fuera ilustrativa, sino porque era muy latosa la síntesis. Los rendimientos en alguna de las reacciones, sobre todo en la del nitrógeno el nitrito que se pegaba por nitrógeno, eran muy bajos y se tenían mezclas, entonces a veces no eran claros los resultados, no eran fáciles, ¿no? Cuando nosotros tenemos mezclas en una síntesis, se vuelve bastante latoso el problema.
Isomería de polimerización. Les voy a compartir, déjenme ver si puedo compartirles una cosa curiosa que estaba, una tesis, la última tesis que estuve revisando. Una tesis del Instituto de Materiales. Miren, ¿cómo se llama la tesis? Efecto de la absorción de CO2 en un polímero de coordinación. Entonces, lo que hacen es polímeros de coordinación porosos, que son muy útiles en algunas cosas, para algunas cosas. Y fíjense, déjenme llegar a la figura para que se vea bonito, porque lo estaba viendo, aquí están. Entonces, los polímeros de coordinación tienen una subunidad donde esto es la subunidad. Por ejemplo, cobalto con 2 ligantes de este estilo y una bipiridina. Fíjense esta bipiridina. Esta bipiridina no es la 2,2-bipiridina, esta es la 4,4-bipiridina. ¿Por qué? Porque aquí tiene... Profe, yo no veo lo que dice ahorita. No Veo sé, nada qué más su bueno. carpeta. ¿Alguien? No se ve nada, déjenme compartirlo nuevamente, a ver si lo vemos bien. ¿Se llega a ver? Ahora sí, gracias, profe. Ya es que veía Perfecto. otra cosa. Que avísenme cuando no ven, porque luego yo estoy suponiendo que lo ven, y si no lo ven, pues sí está gacho, ¿no? Entonces, fíjense, en esta bipiridina está coordinada a otro. Entonces, hay ciertos ligantes que favorecen que sean polímeros, es decir, que sean una unión lineal, ¿sí? Fíjense la linealidad aquí. Es lineal, ¿por qué? Porque el átomo donador está aquí y está aquí. ¿Sí? Está en esta parte, el átomo donador, en esta parte y en esta parte. ¿Lo ven? Y luego tiene otros 2 ligantes arriba y abajo. Entonces, si se fijan, este parece que tiene un número de coordinación 5, este ligante, pero en realidad lo tiene 6 porque es un polímero. Eso quiere decir que aquí se une con otra unidad igual por este lado y se hace una cadena. De esta manera podemos hacer polímeros de coordinación que tengan diferentes dimensionalidades. Una cadena lineal, otra cadena lineal y luego cadenas verticales, ¿no? Verticales, verticales, verticales y cadenas horizontales. Y luego también tridimensionales. Fíjense, estos son tridimensionales. De tal manera que yo puedo obtener diferentes tipos de estructuras. Y estos ligantes, estos tipos de polímeros, ahora están muy de moda. En las últimas décadas han estado muy de moda por una sencilla razón. Puedo hacer polímeros que sean unas redes muy grandes que tengan diferentes huecos. Huecos aquí, huecos más grandes. Si la esfera está amarilla, la esfera está amarilla que estoy poniendo aquí, lo que me está diciendo es que tiene huecos y estos huecos son, pueden caber moléculas, entonces pueden transportar moléculas, pueden atrapar moléculas como CO2, o como en este caso de esta tesis, lo que tratan de atrapar es un gas que puede ser contaminante, que es el SO2, que es este de aquí, ¿sale? Entonces, déjenme ver, entonces por eso quería ponerles esta tesis que acabo de revisar, pero porque es un buen caso para ilustrar polímeros de coordinación. Entonces, y las imágenes que tiene, pues están, déjenme revisar aquí, vean. Entonces, pues forman cadenas lineales y estas cadenas lineales forman una especie de túneles. En este caso de este polímero de coordinación, entonces los polímeros de coordinación son muy, 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 muy comunes. Y tienen una subunidad mínima repetible, como lo vimos en el caso anterior, y pueden formar cadenas o unidades más pequeñas. ¿Cómo saber experimentalmente si es un polímero de coordinación o no? Los polímeros de coordinación son enlaces coordinados a lo largo de 1, 2 o 3 dimensiones, y no en solamente no es una molécula aislada. Entonces, cuando yo tengo una molécula aislada, pues lo que hago es tener, por ejemplo, el platino. Déjenme borrar que este error que tiene el PowerPoint de hacer unas rayas extrañas de repente. Tengo, por ejemplo, el platino. Y tengo un cuadrado. Tengo los nitrógenos del amoníaco. El nitrógeno del amoníaco, los cloruros. Los cloruros. Esto es una molécula aislada. Esto es una molécula aislada. Estas rayas no hagan caso omiso a esas rayas raras del PowerPoint. Pero bueno. Pero esto se puede polimerizar. Otra subunidad de platino se puede pegar acá. ¿Sí?
y hacer polímeros. Entonces, como lo vimos en la ilustración pasada, entonces, los polímeros de coordinación es un tipo de isomería que en la actualidad está muy de moda y porque puede tener materiales con aplicaciones muy interesantes. Ahora, esto hace una cosa muy complicada, que la síntesis de polímeros de coordinación no sea fácil. Muchas veces obtenemos nosotros polímeros de coordinación y no queremos obtener polímeros de coordinación, queremos tener moléculas discretas. ¿Cómo lo sé experimentalmente? Que no se los mencioné hace un momento. La solubilidad es un claro ejemplo. Esta molécula de aquí, esta de aquí, si yo lo considero como una molécula, que es una molécula discreta, es decir, solo es un platino con 2 amoníacos y 2 cloruros, pues es una molécula que va a ser soluble en ciertos disolventes. Si es un polímero de coordinación, va a ser insoluble en la mayoría de los disolventes, porque son cadenas muy largas y no se separan. ¿Sí? La isomería más común y corriente de todas es, ¿qué geometría tiene? Puede tener o tetraédrica o cuadrada, si tiene número de coordinación 4. Si puede tener bipirámide cuadrada o bipirámide trigonal, si tiene número de coordinación 5. Y octaédrica, ¿no? O cosas así. Entonces, esa es importante. Y dentro de cada uno de los casos, por ejemplo, número de coordinación 4, puedo tener el metal, vamos a poner el caso de aquí, donde tengo una L, uy, nuevamente esta cosa, se vuelve poco práctico esto, una X, si esto es cuadrado, puedo tenerlo así, o puedo tenerlo así, en cuadrado, o lo puedo tener coño. Vamos a compartir otra cosa, porque el mouse no me está queriendo el día de hoy. Les voy a compartir un programita que de una vez se los voy a recomendar y a lo mejor esto les es útil. No sé si ya conocen este programa. ¿Lo ven? No, profe, no se ve. ¿No se ve? ¿Ya? ¿Ya se ve? Todavía no. Va de nuevo. Anda medio tonta la red. Déjenme ver dónde estoy conectado. No, estoy conectado. Voy a tratar de compartirlo nuevamente. Vamos a ver si ahora sí quiere. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Marvin Sketch. ¿Lo conocen este programa? No, profe. Se lo recomiendo. Es de una compañía que se llama Chem Axon. About Marvin Sketch. Se llama Marvin Sketch y aquí está la compañía Chem Axon. Entren por favor en algún momento de esta semana a Chem Axon y se bajan el Marvin Sketch y lo pueden utilizar. Pueden pedir una licencia y la licencia hace que pueda hacer mejores cosas el programa. Entonces, no solamente sirve para dibujar, sino para calcular propiedades. Entonces, yo les recomendaría mucho que utilicen este tipo de programas, si no lo conocen. ¿Para qué sirve? Yo puedo dibujar, por ejemplo. Tengo un enlace así, y luego me puedo ir a los diferentes. Entonces, un cuadrado es así, ¿sí? Entonces, si yo me pongo aquí, yo le puedo poner aquí que es el platino, y tengo 4 sustituyentes. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí nitrógeno. Está hecho por orgánica, entonces le falta un hidrógeno. No le hagan mucho caso. Le voy a poner cloro y le voy a poner el cloro.
¿sí? Entonces puedo tener esto. O puedo tener ese es entonces los isómeros geométricos sería ese o este. Y tenemos una taquigrafía muy importante. Si está como una cuña, está hacia afuera del plano del pizarrón, y si está como una viborita, o bien una cuña así, quiere decir que está hacia atrás del plano del pizarrón o del plano de la pantalla. Entonces, de esta manera, yo puedo poner aquí un nitrógeno, otro nitrógeno, un cloro y otro cloro. Y son las dos, la cuadrada y la tetraédrica. Si yo cambio los cloros por los nitrógenos, va a ser igual porque va a estar distribuido todos a 109.5 grados. En cambio, en estos no. Eso lo vamos a ver en un momento. Y les decía este programita porque puede calcular cosas. Vamos a decirle file new. Sí lo ven, ¿verdad? Decimos file, vamos a poner una molécula orgánica común y corriente. Si yo le pongo aquí el cuadrito y le digo aquí nitrógeno, ¿cómo se llama esta molécula? Piridina. Piridina. Esta sustancia huele muy feo. Es muy común en química y no es amiga de los hombres. Tiene efectos secundarios en los hombres indeseables. Causa impotencia. Entonces, en las mujeres no tiene tantos problemas, sí, de toxicidad eso, pero no exactamente igual que los hombres. Entonces, si yo esto le puedo decir cálculo protonación, puedo calcular el pK. Dejen que está pensando. Y yo le puedo poner una estructura muy complicada y me calcula el pK. ¿Sí? Ay. Aquí está. Me dice que es 5.2. Y me da una cosa que ustedes seguramente que ya van semestres más avanzados habrán visto, que se llama, déjenme ponérselos bien, los diagramas de distribución de especies. La especie protonada, cómo cambia en función del pH, su concentración y cómo cambia. Entonces creo que les puede ser útil en su carrera. ¿Sale? Por ejemplo, esto es muy útil para ver cuándo se protona un ligante, porque yo puedo romper un compuesto de coordinación cuando protono los ligantes, porque es una competencia entre ácidos de Lewis. Y ya para acabar con el programa, pues pueden hacer análisis elemental, pueden hacer pKs, pueden hacer constantes de partición, que es solubilidad en agua. Por ejemplo, les dice, tengo que renovar la licencia, porque dura 2 años cuando uno se inscribe y pueden calcular por ejemplo, el espectro de resonancia magnética nuclear, los que ya hayan llevado algo de espectroscopía, y me dan las señales de resonancia magnética nuclear, me dice cuáles son, qué protones, etcétera, los acoplamientos, etcétera. Entonces, un programa muy, muy útil para calcular algunas propiedades y para dibujar algunas cosas, ¿no? Puedo hacer polímeros de esto, diciéndole, ok. Pero bueno. Bueno, vamos a dejar esto, que no es el motivo de la clase, y vamos a compartir. Esto no quería. Esto es lo que quería. Entonces, no, la geometría pues, se refiere a tetraédrico o cuadrado, ¿sí? Como ven, el dibujito con el mouse me está atorando mucho el mouse ahorita, por eso no puedo. Y la isomería geométrica se puede referir también a cómo están posicionados los ligantes alrededor del metal. Si tengo un cuadrado, los puedo poner a 90 grados. Aquí están a 90 grados. Los que son iguales. 90 grados. O a 180 grados. Y eso los voy a llamar cis o trans, ¿sale? Y eso ya lo conocían, yo creo que ustedes en alguna otra cosa. Se pueden llamar cis o trans. En química orgánica los cis o trans también son iguales, que son así. Las dobles ligaduras también tienen cis o trans, las dobles ligaduras no pueden girar, entonces cuando tengo sustituyentes diferentes, puedo tener aquí una R y aquí una L, entonces puede ser trans o cis, depende cómo esté. Cuando está a 180 grados o más abierto, se le llama trans, y cuando está a 90 grados o más cerrado el ángulo se le llama cis.
El caso del cisplatino es muy relevante en química de coordinación porque este de aquí es un anticancerígeno muy importante y muy utilizado en la actualidad para combatir el cáncer, y este, que es su gemelo, su análogo trans, no sirve como medicamento. Aquí, fíjense, los ligantes que están axiales y los ligantes basales o ecuatoriales y los axiales, los tiene, este siempre va a tener a 90 todos, a 90, a 90. Es decir, tengo este aquí a 90. Estos también van a estar a 90, pero este de este está a 180. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos varias posibilidades de geometría. También lo tenemos con la bipiramida trigonal, cuando tenemos ligantes ecuatoriales diferentes que los axiales. Estos son los ecuatoriales y los axiales son estos y estos, los que están arriba y abajo. Los ecuatoriales, como si fuera un ecuador en una esfera, serían estos. Si yo pinto una esfera como si fuera un planeta, el ecuador vendría siendo este. Este sería el ecuador. Entonces por eso se llaman ecuatoriales, y los axiales son los que están de esa manera, los que están arriba y abajo. Y los axiales siempre están a 180 grados, una bipirámide trigonal, y los ecuatoriales a 120 grados. ¿Cuáles presentan isomería geométrica? Por ejemplo, los que yo tengo, si yo tengo un octaedro, que es la número de coordinación más común en química, ML6, y un ML5, no van a presentar isomería. En cambio, cuando yo tengo ML4, X2 y ML3, X3, sí pueden presentar diferente isomería. Vamos a ver cuáles son estas isomerías. No todos presentan isómeros, en cambio, algunos sí. Por ejemplo, cuando tengo el X4, L4, X2, o L2, X2 o Y2, podemos tener que los ligantes que son diferentes, en este caso los X, que serían los cloruros, los puedo tener a 90 grados o a 180 grados. Pero que son a 180 grados o a 90 grados. Entonces puedo tener el cis o el trans. Cuando yo tengo ligantes que tienen 3, hay que ver todas las posibilidades, porque yo puedo tener cis, un ligante, el ligante 1, cis, el ligante 2, o cis, el ligante 3, o trans el ligante 1, trans el ligante 2, o trans el ligante 3. Entonces, tengo que considerar todas las posibilidades de combinaciones. Ligante 1 cis con ligante 2 cis, ligante 1 cis con ligante 2 trans, ligante 1 trans con ligante 2 cis, etc. Entonces, eso me da muchos isómeros. A medida que yo le voy poniendo diferentes ligantes, voy a tener diferentes isómeros. Y luego el caso donde tengo L3, X3. Ahí va a haber dos isómeros, lo que voy a llamar el MER y lo que voy a llamar el FAC. MER quiere decir de meridional, que viene en un meridiano, y FAC, que viene en una cara. ¿Cómo es esto? El meridional es, si yo nuevamente pongo una esfera, ¡ay! Es horrible este mouse. La próxima clase traeré la... Si yo hiciera un planeta de esto, fíjense, el meridiano sería este. ¿Sí? Este sería el meridiano. ¿Sí? Y si yo pongo un octaedro, el octaedro puede tener caras. Las caras están formadas aquí. Esta es una cara. Entonces puede ser meridional o facial. ¿Cómo están repartidos? El meridional, fíjense, son dos ligantes a 180 grados y entre ellos a 90 grados. 90, 90, 180. Y aquí todos están a 90. Todos están a 90. ¿Sale? Entonces esto hace que sea en una cara del octaedro, por eso se llama facial, quiere decir cara, y meridional, meridiano. Entonces son los dos posibles cuando yo tengo una geometría de número de coordinación 6 y 3 y 3. ¿Sale? Y luego la isomería óptica.
La isomería óptica son las imágenes especulares. Si yo pongo, déjenme compartirles una cosa nuevamente acá. Y nos vamos a una nueva pestaña. ¿Ven ahora el navegador? Sí. Sí, Sí, profe. Si yo busco mano de imágenes especulares, fíjense, pues es esto, ¿no? Yo no puedo superponer en una mano las dos manos, no son superponibles. En cambio, si yo la pongo en el espejo, la mano derecha es igual a la mano izquierda. Esas son imágenes especulares. Esto se hacía mucho cuando teníamos 4 sustituyentes en un tetraedro. Pero podemos tener octaedros también con esa isomería. Podemos tener muchas otras formas geométricas con la isomería óptica, ¿sí? Para lo cual tenemos que tener los sustituyentes adecuados. Entonces, esto ya lo habían visto en orgánica, la isomería óptica. El RLS, o sea, los que desvían la luz para un lado o para otro, es una forma de verlo. Y en tetraedros es muy claro, en tetraedros tenemos que tener 4 sustituyentes diferentes. Entonces un carbono quiral es aquel carbono que te presenta isomería óptica. Un metal quiral va a ser un metal que puede presentar isomería óptica. Cuando yo tengo, por ejemplo, un quelato en un octaedro, puede presentar isomería óptica. El que desvíe para un lado y el que desvíe para otro. Y esto puede tener propiedades muy diferentes. ¿En qué sentido? Hay isómeros ópticos que son activos como fármacos, como sustancias aromáticas que huelen, y otros que no. Entonces, es muy, muy importante esa parte. De hecho, en los aminoácidos, en nuestro cuerpo, hay 2 tipos, son también isómeros. ¿Cómo son los aminoácidos? L y D. En nuestro organismo, ¿qué tipo de aminoácidos tenemos? ¿Los 2 o unos mayoritariamente? Normalmente tenemos los L aminoácidos, solo un efecto quiral, y obtener moléculas quirales es complicado. Entonces, muchas veces lo que hacemos son técnicas que se llama síntesis asimétrica para poder ver este tipo de compuestos y ligantes quirales, ¿no? Entonces, la isomería es así. Vamos a hacer un ejercicio ahorita y para repasar esto. Y la nomenclatura. La nomenclatura yo creo que se las voy a dejar a ustedes mayoritariamente que la trabajen un poco. Pero vamos a repasarla muy rápidamente. La nomenclatura puede ser tan amplia y tan compleja como ustedes quieran. O sea, hay compuestos muy complicados que tienen ligantes complicados donde la nomenclatura se vuelve una locura. Pero quien habla de nomenclatura, pues es la IUPAC, ¿no? Y la IUPAC tiene claras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? Cloruro de sodio. Saben que si ustedes van a la biblioteca o se van a un libro de química de los años 40 o menos de los años 50, cuando hablan de cloruro de sodio, lo van a encontrar de esta forma. Ahí. Va otra vez el error vamos a borrarlo. No lo van a encontrar como estamos acostumbrados a ver. Se escribía así. ¿Por qué? Porque lo nombramos cloruro de sodio en español. Siempre en nuestro idioma lo que hacemos es nombramos primero al cloruro y luego al sodio. En cambio en inglés no, en inglés se llama sodium chloride. Y ya la IUPAC lo que hizo es una nomenclatura donde primero se nombra al catión y luego al anión. Y eso es extrapolable a los compuestos de coordinaciones, porque en muchos compuestos de coordinación también tengo catión y anión. ¿Sí? Tengo el anión y el catión. Hoy está muy feo esto de él. Entonces, en la nomenclatura tradicional la ve la IUPAC, sin embargo, hay muchos nombres tradicionales. Por ejemplo, si yo voy al cloruro de cobalto,
3, yo puedo tener 2 cloruros de cobalto en sales comunes y corrientes, el 2 y el 3. ¿Cómo se llamaba este y cómo se llama este? Cloruro cobalto 3 y cloruro cobalto 2. Entonces, normalmente les ponían nombres de ato o hito para componerles en un estado de oxidación más alto, el nombre de estado de oxidación más bajo. Y algunos de estos se conservan todavía en compuesto de coordinación. El nombre de un compuesto que tiene 6 cianuros y un hierro sería hexacianoferrato 2. Pero en la nomenclatura tradicional lo pueden encontrar como ferrocianuro o ferricianuro, depende del estado de oxidación. Entonces, eso era una nomenclatura tradicional que todavía se encuentra muchísimo, por eso es importante aprenderla, pero son muy pocos casos afortunadamente, porque como es tradicional son memorísticos, no hay mucha lógica en ellos. Y ahí, como ya lo habíamos visto en la parte histórica, todavía a este compuesto de aquí arriba se le sigue diciendo la sal de Reinecke o la sal verde de Magnus a o la sal de 6 en este. Entonces uno muchas veces le dice una síntesis, tómale sal de 6 y haga ta, si quiere obtener tal compuesto. Y no es cierto, no siempre sabemos cuál es esta, ¿no? Entonces, si ya le ponemos el tricloro, trietil, platino, platinato 2 de potasio, pues entonces ya podemos darnos cuenta de cuál es la nomenclatura. Entonces la nomenclatura tradicional es histórica, es por usos y costumbres, pero no es muy útil. Este sistema por eso ha desaparecido actualmente y ya no tenemos que nombrar a los compuestos de coordinación de acuerdo a su color, como se acuerdan las sales de cobalto, que eran la lúteo porque era amarillo, la pracio, la róseo, la purpúreo, que tenían nombres dependiendo del color. Ahora lo que hacemos es usar la nomenclatura. Y aquí están las reglas de nomenclatura básicas. Al escribir la fórmula de un compuesto de coordinación, el átomo central se pone primero. Entonces, siempre que estamos poniendo compuesto de coordinación, el átomo central lo vamos a poner primero, ¿sale? Aquí está el átomo central. Y luego los ligantes. Pero al nombrarlo, el metal va al final. Por ejemplo, si tengo 6 cianuros, se va a llamar hexa, para nombrar el número de ligantes iguales. Ciano, el nombre del ligante. Ferrato, 3. Entonces, el hierro se nombra al final. Primero se nombran los lugares. Va a acabar en ato. Va a acabar en ato. Si el complejo es aniónico, fíjense, en este caso el complejo es aniónico, entonces digo ferrato. Si no fuera aniónico, diría de hierro. ¿Sí? Ahí. Esta distinción en los aniones se hace para poder nombrar sistemáticamente los ácidos correspondientes. Esto viene que él puede estar formando, el contraión puede ser un protón, y eso es un ácido, etc. De ahí viene esa nomenclatura en la IUPAC. Por ejemplo, el tungstato y el ácido túngstico. Si el complejo es neutro o catiónico, el nombre del elemento central no se modifica. Es decir, hexa, porque tengo 6 aguas, el agua se nombra acuo, no agua. Hierro, 2, no se dice hierro, ferrato, se dice hierro. El estado de oxidación formal del metal central se indica entre paréntesis. Por eso los ejercicios que hemos estado haciendo en un momento es importantísimo nombrar el estado de oxidación del metal, porque de ese estado de oxidación humano depende un montón de propiedades. Propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades espectroscópicas, etc. El estado de oxidación formal del átomo central se indica con números romanos correspondiente al encerrado entre paréntesis, pero sin espacio entre el nombre, es decir, va pegadito. ¿Sí? Y un estado de oxidación formal es 0, se indica con 0. En la química de coordinación yo puedo tener compuestos, por ejemplo, este compuesto. ¿Cómo se llama este metal? ¿Cómo se llama ese metal? Rodio. Y tiene 5 carbonilos coordinados. Este compuesto es comercial, este compuesto de coordinación, de rodio con 5 carbonilos, con 5 monóxidos de carbono. ¿Cuál es toda oxidación del monóxido de carbono?
0. ¿Cuál es el del metal central? ¿Cuál es la esfera de coordinación? 0. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del rodio? 0. Entonces, nosotros podemos tener metales con estado de oxidación formando 0, formando compuestos moleculares, no como metales así de duros que están unidos con su puro compuesto de coordinación, ¿sale? Entonces, eso es importante. Entonces, como en números romanos no existe el 0, pues le tenemos que poner el 0 así. Y cuando tampoco existen los números negativos en romano, entonces hacemos un híbrido entre los números arábigos y los números romanos y le ponemos un negativo aquí cuando tenemos un número de estado de oxidación negativos. Los estados de oxidación negativos son muy raros en química de coordinación, pero sí se dan. Por eso les digo que los números de coordinación en química de coordinación no son triviales, ¿sí? No son los de la tabla periódica necesariamente. Pueden coincidir, pero no necesariamente coinciden. Tienen que hacer el análisis. Entonces, el nombre de una especie compleja se escribe con una sola palabra, ¿sí? Cuando tenemos el complejo lo ponemos con una sola palabra. Ahorita vamos a ver ejemplos. En la fórmula se presenta primero los ligantes positivos, después los neutros y finalmente los negativos. En la fórmula, ¿qué ponemos primero? Los positivos, luego los neutros y luego los negativos cuando la escribimos. Entonces, cuando tenemos la esfera de coordinación, ¿qué van primero? Aquí está el metal. Y luego tenemos que poner los ligantes positivos, los ligantes que sean catiónicos, luego los ligantes neutros, ligante 2 neutro, y ligante 3 que sea aniónico. Entonces, positivo, neutro, aniónico, ¿sale? Pero al escribirlos el nombre de los complejos se escribe en una sola palabra. Es decir, nosotros tenemos que ponerlo en una sola palabra cuando lo decimos. Si el ligante en el complejo son moléculas neutras, se usa el nombre normal, excepto algunos, ¿no? Por ejemplo, las moléculas neutras se pone el nombre normal. La trifenilfosina, ¿no? Excepto en el amoníaco, que se escribe amín, y el agua que se escribe acu. Muchos extranjeros, sobre todo cuando su idioma natal no es ni el inglés ni el español, no les cuesta trabajo poner agua en español, entonces ponen aqua con C, porque pues, viene del latín, y eso es lo que conocen más. Si los ligantes son negativos, sus nombres terminan con el sufijo O. Al listar los ligantes, se describen los negativos, después los ligantes neutros y finalmente los cargados. Dentro de cada clase se pondrán en orden de complejidad, primero los simples y después de los complicados. O sea, podemos tener clases negativos, entonces ponemos ¿qué? Primero los simples y después los complicados, ¿sí? Hay algunos, no solamente el acu y el amín cambian su nombre, sino no ponen monóxido de carbono, sino ponen carbonilo. El NO no se dice monóxido de nitrógeno, se dice nitrosilo cuando estamos en la nomenclatura, ¿sí? Si el ligante se puede unir por un metal de varias maneras, se debe indicar el átomo de coordinación después del ligante. Es decir, nitro o nitrito, tiocianato o isotiocianato, que es otra de las formas de coordinación. Cuando los ligantes se coordinan al mismo átomo central, se tienen dos casos. Si los ligantes son simples, el número de los ligantes unidos se indica con los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Dependiendo del número, hexa acuo, penta acuo, penta amín, tricloro, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a tener más de 2 átomos de diferentes, o 3, que ya se empiezan a complicar mucho, ya tenemos que cambiarle la nomenclatura. No sé por qué hicieron estos la UPAC, pero así es para distinguir un poco el tipo de ligante de los más sencillos de los más complicados, pero se vuelve un poco oscuro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fosfina, yo no le digo difosfin. ¿Por qué? Porque eso puede prestarse a confusiones. Ahorita vamos a ver por qué. Pongo bisfosfin, trisfosfin, tetraquis, pentaquis, hexaquis. Yo puedo tener una fosfina como la que vimos hace rato, que es una... Déjenme compartirles.
Una fosfina. Cada de estos es un fenilo. Esta fosfina la vimos hace rato. Esta fosfina la vimos hace rato. Fosfina porque es de fósforo con estado de oxidación 3-. Aquí es un átomo donador y aquí tiene otro átomo donador. Es un ligante evidentado. Cuando yo pongo un compuesto de coordinación con un metal y una fosfina, esta la vamos a bautizar, le vamos a poner, tenía un nombre, vamos a poner dietilfosfina. Dietilfosfina. Tiene un ligante evidentado ahí, pero este es una difosfina. Entonces, si yo pongo dos de estas, entonces tengo que poner bis, porque el ligante ya tiene el nombre di. El ligante tiene el nombre bi, pero cuando tengo el número de coordinación aquí, como ya es un ligante complejo, le tengo que poner bis. ¿Sí? Porque el ligante puede tener su propia complejidad y dentro de la esfera del compuesto de coordinación puede tener su propia complejidad. Entonces, cuando yo tengo ligantes complicados, voy a tener que usar bis, tis, tetraquis, pentaquis, hexaquis, para distinguirlos de los posibles bi, tri, de los propios ligantes. Entonces, por ejemplo, si tengo el etilendiamina con níquel, será tris etilendiamin níquel 2. Tris porque tengo 3 etilendiaminas, diamin, tris etilendiamin, que tengo 3 etilendiamin, níquel, que es el metal, estado de oxidación 2, ¿sí? Porque es catiónico. Tengo aquí la trifenilfosfina, que es la sencilla, es dicloro, primero va luego bis-trifenilfosfin, cobalto 2. Si hubiera grupos formando puentes entre dos centros de coordinación, tenemos que poner la letra NU para distinguirlos. Entonces, NU amido sería NU nitro sería el NU nitro y NU amido, para poder decir que es que esos son puente. Cuando el ligante usa dos o más átomos vecinos para unirse, por ejemplo, el CH2, permítanme, déjenme compartírselos en el pizarrón mejor. El CH2, es que aquí no me marca ese error. Tiene un sistema pi. El sistema pi es un orbital aquí y es un orbital acá. Ay, qué feo orbital, pero bueno, es un orbital que se coordina en el metal. Cuando se coordinan al metal, estos átomos son vecinos. Cuando son vecinos tengo que poner la letra eta, ¿sí? Del griego. Entonces, cuando son vecinos los átomos que se coordinan, tengo que poner la letra eta. Entonces es tricloro, eta 2, porque son dos los átomos vecinos que se están uniendo, etenoplatino, porque es el eteno, ¿sí? Recuerden que en nuestro lenguaje el nombre de la especie catiónica siempre va después de una especie anónica, cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, esas son las reglas de la nomenclatura, ¿sale? Entonces, de la tarea, les voy a dejar unas tareas para que practiquen, porque esto es como andar en bicicleta. Solamente practicando se va a lograr. Entonces, les voy a dejar, déjenme ver si lo tengo aquí. Les voy a dejar esta tarea, ahorita se las voy a compartir y se las voy a subir al Classroom en breve. Y es esto. Share. Es una tarea muy sencilla. Fue una pregunta de examen, de hecho, esta tarea. Entonces, tengo aquí unos compuestos de coordinación. ¿Sí? Les voy a poner unos compuestos de coordinación y lo que me van a decir es decir todos los posibles isómeros que hay de
todos los posibles isómeros de A, de B, pero no solo decirlos, tiene de coordinación, tiene eso, me los tienen que dibujar y me tienen que demostrar cuáles son los posibles isómeros de coordinación. Y los vamos a comentar en la próxima clase, que va a ser la próxima semana, porque se nos atraviesa el Día de la Independencia, ¿sale? Entonces, cuando ustedes, ahora que me lo hagan, me van a decir los isómeros, es decir, me los van a dibujar, me los van a tratar de mostrar, me van a tener que poner en un papel o en un documento las cosas. Entonces, les voy a poner solamente estas frases en la tarea. Ustedes lo que van a hacer es, van a hacerlo preferentemente en papel y luego lo van a escanear y me lo van a subir como PDF, ¿sale? Ahí les voy a dar las instrucciones. Y ya que agarren, tienen 3 diferentes compuestos con sus respectivos isómeros, van a agarrar un isómero, el que más les guste, y le van a hacer una cosa. Le van a utilizar los nombres y van a poner los nombres de cada uno de los isómeros. Entonces, con esa tarea van a tratar de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les recomiendo lo que les había dicho, una plastilina y palillitos de diferentes colores para poder distinguir los diferentes ligantes y de esa manera poder tener ver todos los posibles isómeros. En plano a veces no se ven todos, entonces háganos. Hay veces que me sacan muchísimos isómeros y resulta que es el mismo, nada más que en lugar de tenerlo, por ejemplo, si ven mi mano, en lugar de, ahí está mi mano, y luego le hacen así, y dicen, ah, pues es que es otro, ¿no? No es cierto, no es otro, es el mismo pero volteado boca arriba. Entonces, por eso es bueno tenerlos. Así no se vale poner isómeros a diestra y siniestra cuando no son isómeros. Pues es el mismo compuesto, nada más que ahora le pusieron el ligante axial abajo, pero todos los demás están en la misma posición, ¿sí? Entonces, por eso es bueno utilizar esto. Entonces, va a haber una tarea, esta la quiero para los próximos días, para el próximo domingo, la vamos a poner. Van a tener tiempo de recuperarse del día 16, porque más de uno de ustedes yo creo que irá a gritar al Zócalo, a su casa, donde quieran, con su familia, con sus amigos. Entonces, si van a gritar el grito de independencia, por favor, cuídense, que todavía los contagios están medio altos. Y si se recuperan de la fiesta, tienen tiempo de hacer la tarea, ¿sale? Pero entréguenla. Una cosa importante, supongo que saldrán dudas de la tarea. Y si salen dudas de la tarea, lo que tienen que hacer es escribirme y yo les trataré de contestar para que las puedan subir lo mejor posible. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Sale. Ahora mismo les subo la tarea y lo checan, ¿sale? Y tienen tiempo de hacerlo. Sale. Pues si no hay más dudas, más comentarios, pues ya estamos al final de la clase. Nos vemos la semana que entra. Buenos días de independencia y pásenla bien. Gracias, Iván. Gracias, Gracias, profesor. profe, igualmente. Sale, que se leve.